El tema del día de hoy se titula Duro de matar, el viejo hombre que no cede. Este sermón está basado en el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en sus versículos 18 al 21, que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, en los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo expresa una frustración honesta sobre su vida espiritual. Pablo abiertamente confiesa que dentro de sí hay una lucha entre obedecer a Dios y aborrecer su pecado. Todo cristiano genuino en algún punto o etapa de su vida ha tenido esta misma frustración respecto a su vida espiritual. Una lucha interna, un conflicto interno, que en resumidas cuentas se puede decir que es la pugna entre amar a Dios más que al propio pecado. Pablo acá describe la batalla entre ese deseo genuino de querer agradar y servir a Dios con todo el corazón versus rendirse al pecado cuando la tentación viene. A pesar de que le hemos prometido al Señor una y otra vez dejar ese pecado atrás. Pablo, apóstol de Cristo, llevado al tercer cielo, escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, un hombre lleno del Espíritu Santo, confiesa su propia lucha interior en este capítulo 7 de Romanos. Esto nos habla de que nadie está exento de la batalla interna contra el viejo hombre. Es como cuando se poda un árbol, ¿verdad, hermanos? Se le cortan las ramas, ¿sí? Se le van cortando todas las ramas, pero las raíces de ese árbol siguen vivas. Y entonces las ramas con el tiempo brotan de nuevo. Así es el viejo hombre. La Escritura dice que ya fue crucificado con Cristo, pero aún trata de brotar. Hoy veremos, hermanos, cómo el pecado nos agobia, nos trae problemas, culpa, vergüenza y finalmente la muerte. Y cómo entonces tratar adecuadamente con respecto al pecado en nuestras vidas. ¿Es asunto de vida o de muerte? O matamos al viejo hombre en el poder del Espíritu, o el viejo hombre nos terminará matando con el poder del pecado. Hoy voy a proclamar tal vez el mensaje más serio que he predicado en este púlpito, porque obedecer o desobedecer el mensaje del Evangelio define nuestro destino eterno. Dios nos ayude entonces. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo número 4 y versículo 22 al 24. Dice, Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo utiliza la frase el viejo hombre en sus cartas
para hacer una referencia a la naturaleza pecaminosa del ser humano heredada por Adán. Cuando Pablo habla acá del viejo hombre, se está refiriendo a esa condición pecaminosa de la naturaleza humana antes de la fe en Jesucristo, que es representada por un estilo de vida centrado en el egoísmo, las pasiones desordenadas y la desobediencia a Dios. Por eso Pablo empieza diciendo que en cuanto a esa pasada manera de vivir, nos debemos de despojar, ya que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El ser humano sin Cristo, hermanos, está corrompido, degenerado, depravado por naturaleza. Una persona sin Jesús es una persona que está muerta y sumergida en la corrupción del pecado y las tinieblas de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Sí? Son incapaces de ver la gloria de la luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, dice Pablo. El incrédulo no busca a Dios, no quiere saber de Dios, aborrece a Dios, blasfema en contra del santo nombre de Dios, porque su naturaleza es así, está viciada por la corrupción. La trágica realidad del ser humano es esa, hermanos, que el ser humano ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, dice la Escritura. Y reconocer a Cristo verdaderamente como Señor y Salvador implicaría a esa persona abandonar su vida de pecado, y por eso se niega a rendirse a Él como el Rey de su vida. El viejo hombre piensa así, actúa así, porque es así. Y por eso Pablo nos llama a despojarnos del viejo hombre, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Romanos 6, versículo 6 dice que al creer en Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, dice Pablo, de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, hermanos, ya murió con Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa murió con Cristo el día que creímos en Él como Señor y Salvador. Y la nueva vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, porque es la vida de Cristo mismo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo, mi condición pecaminosa muere, y recibo entonces una nueva vida, que es Cristo mismo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ya hemos sido removidos, hermanos, de la presencia y el control del viejo hombre. Y el Espíritu Santo de Dios nos es dado como garantía de esa vida eterna que en Cristo ahora tenemos. Y por lo tanto, ya no tenemos por qué seguir con los mismos hábitos pecaminosos, como si siguiéramos aún bajo la influencia maligna del pecado y de Satanás. Por la fe en Cristo ahora somos declarados justos, y ahora somos movidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Y todos nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones ahora deben entonces reflejar a Cristo y al reino del cual ahora somos parte. La muerte ya perdió su aguijón, porque Cristo ya la venció.
La muerte a nosotros los creyentes no nos puede hacer más que llevarnos a la presencia de Dios, a la morada celestial. Pero hasta que eso pase, hermanos, tendremos una batalla campal con el pecado. Porque aunque el viejo hombre está muerto, el pecado mantiene un pie aún sobre nuestra carne que aún no ha sido redimida. Como un boxeador que ya está siendo vencido, ¿verdad? Pero que todavía sigue dando algunos golpes ahí desordenados antes de caer. Así es el viejo hombre que lucha con todas sus fuerzas para no morir y dañarnos lo más posible antes que eso pase. Un día el Señor, hermanos, promete darnos redención completa, cuerpos glorificados, cuerpos que no perecerán jamás. Pero hasta que eso pase, tendremos que lidiar con el yo, con este cuerpo de muerte. Y decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el Espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo, a la verdad está dispuesto, pero la carne, esta carne nuestra, ¿qué es débil. Pablo dice, y lo empezamos leyendo, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es lo que resulto haciendo al final, dice Pablo. Y me siento miserable por eso. Y este es el grito, hermanos, de un corazón regenerado, pero que está sintiendo la presión constante y permanente del viejo hombre para pecar. Hermanos, la carne es la base de operaciones que el pecado aún tiene y que utiliza para operar en la vida del cristiano. Por eso el mundo y Satanás nos tientan para satisfacer nuestros deseos carnales, porque ellos conocen y saben que es la única manera en la que nos pueden desviar de nuestro propósito, porque nuestra carne codicia y ambiciona insaciablemente pecar. Por eso, muy acertadamente, el puritano John Owen escribe: nuestra mayor dificultad como cristianos no está en vencer a Satanás, sino en vencernos a nosotros mismos. Hermanos, ya hemos nacido de nuevo. Sin embargo, la carne se sigue resistiendo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo no cambie, no moldee, no transforme y no edifique nuestras vidas. En nosotros ya hay una nueva naturaleza, sí. Sin embargo, esa naturaleza nueva sigue encarcelada dentro de la carne no redimida. Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Nuestra carne aún desea lo malo. Y algo muy malo, ¿verdad? Y nuestra carne no pide amablemente hacer lo malo, sino que grita y demanda con exigencia y con ímpetu pecar. No algunos días, no algunas temporadas, sino todos los días. Esta es una batalla nueva cada día que dura toda una vida. El mal es mi carne, esa es mi condena, dice aquella canción de Rescate. Esta lucha de la carne es una batalla diaria, hermanos, y permanente. La pregunta es: ¿usted está teniendo esa lucha interna todos los días contra su carne? Porque si usted sí siente esa lucha, es señal de que hay vida espiritual en usted. Pero si no siente esa lucha, es porque aún no le ha amanecido y se encuentra muerto espiritualmente, sucumbido en lo más profundo de las tinieblas y de la perdición. Si Cristo es vida, todo lo que está fuera de Cristo, entonces es muerte. Pero si estamos en Cristo, hay una batalla que pelear.
Si estamos en Cristo, y es por eso que si estamos en Cristo, ya no podemos pecar en paz. No que ya no pequemos más, porque aún lo hacemos, lo estamos viendo, sino que dado que ahora Cristo vive en nosotros, el pecar ya no es un hábito, ya no es una regla en nuestras vidas, sino la excepción. Y que después que sucede solo nos hace sentir sucios, avergonzados y llenos de culpa, porque sabemos que hemos perdido esa batalla, aún teniendo los recursos ilimitados del cielo para poder ganarla. Por eso el pecado constantemente nos agobia y busca dominar nuestras vidas. Nuestra carne busca que ella y no el Espíritu Santo gobierne nuestra mente, palabras y acciones. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 7:20, y donde empezamos leyendo, eso malo que yo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y a veces nos sentimos así, hermanos, frustrados, porque sentimos que el pecado ya nos está dominando, aún siendo cristianos, y estamos perdiendo la batalla. El pecado nos prometió libertad, y así parece, hasta que intentamos dejarlo y nos damos cuenta que ya nos domina. Pablo con estas palabras no está tratando de justificar su pecado, allá en Romanos 7. Está reconociendo un principio espiritual, que el pecado todavía habita en nuestra carne. Queriendo yo hacer el bien, dice luego, hallo esta ley, que el mal, ¿dónde está? En mí. Hermano, hermana, oiga, somos malos. Somos malos. Somos malos. Los seres humanos somos malos. Amamos nuestro pecado. Por eso si ahora somos cristianos, si somos lo que somos, es por la pura gracia y misericordia de Dios que nos rescató de nuestra vana y pecaminosa manera de vivir. No hay más. Pero el pecado aún está ahí. Nos acecha y nos ataca. El pecado es un invasor permanente. Aunque Cristo ya lo derrotó en la cruz, sigue tratando de ocupar terreno en nuestras vidas. Nos agobia con culpa, vergüenza y tentaciones constantes. Trata de desgastarnos emocional y espiritualmente para que dejemos de luchar. El viejo hombre es astuto. Aquel pecado que parecía pequeño e inofensivo, un juego prácticamente, ahora se nos salió de las manos. Y es un monstruo que ahora nos tiene sometidos. Por eso el creyente nunca está en mayor peligro que cuando el pecado parece pequeño. Porque al pecado media vez se le da un pequeño rincón en nuestra mente o corazón, va a florecer como una maleza que envenena nuestro pensar y nuestro actuar, y que no permite que la semilla de la palabra de Dios germine y crezca. Y esa maleza maldita del pecado nos nubla el juicio. No hace que nosotros veamos las cosas como realmente son. El pecado trata de hacernos ver su maldad como si no fuera algo tan grave o tan perjudicial para nuestras vidas. Sin embargo, sus consecuencias sí lo son, y conducen al ser humano a la muerte eterna, porque esa es su paga. El pecado solo paga con una cosa: con la muerte. La fornicación, la pornografía, el adulterio, el robo, la mentira, la codicia, el orgullo y cualquier pecado nos promete siempre algo: más satisfacción que la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, este es el engaño del pecado desde el inicio de los tiempos. El pecado promete algo que solo Dios puede otorgar, que es amor verdadero, plenitud,
gozo y vida eterna. Por eso todo pecado le costará a usted la presencia de Dios en su vida. Porque el pecado, desde el huerto del Edén, ha destruido la comunión que nosotros los seres humanos tenemos con Dios. La quebranta, la rompe. El viejo hombre solo quiere hacernos caer. Quiere que perdamos el enfoque de nuestro propósito divino. Que nos apartemos del camino al cielo para emprender el camino al infierno. Debemos, hermanos, comprender, entender que el mayor enemigo no es el que está fuera de nosotros, sino somos nosotros mismos. Nuestra carne, el viejo hombre que no cede. El diablo nos puede tentar, pero es nuestra carne la que decide pecar. El pecado abre la puerta para que entre la muerte. Así es de claro y de lamentable. Aunque venga disfrazado de placer, de satisfacción, realmente quien está debajo de ese disfraz es la muerte. Hermano, oiga, su peor enemigo no es el diablo. Aunque sí es nuestro enemigo, por supuesto, pero no es el diablo. No es aquel su compañero de trabajo que le hace la vida imposible. No es aquel su familiar que siempre anda hablando mal de usted. Y definitivamente no es ningún hermano en Cristo. Su peor enemigo es ese pecado que aún no ha matado en el poder del Espíritu Santo. Ese es su mayor enemigo. Oiga, el pecado no matado es el pecado que nos matará. ¿Oyó? El pecado no matado es el pecado que finalmente nos terminará matando. Si no, pregúntenle a Sansón. Ese pecado que sabe usted que está mal y está arruinando su relación con Dios y con los demás, lo va a matar a usted si no trata con él como se debe. El pecado destruyó la relación de Adán con Dios. El pecado destruyó la relación de Moisés con Dios. El pecado destruyó la relación de David con Dios. El pecado destruyó la relación de Pedro con Dios. Y ciertamente destruirá la relación de usted con Dios. No podemos hacer concesiones con el pecado. No podemos negociar con el pecado. Porque el pecado lo único que sabe hacer es matar. Érase una vez un cazador que se aventuró al bosque a cazar un oso. Después de varias horas, por fin encontró un oso que andaba por ahí en medio del bosque, medio moribundo, ya que llevaba varios días sin comer. Cuando lo ve el cazador al oso, le apunta con su arma. Y cuando el oso ve que el cazador lo va a matar, el oso dice: espera, no me mates. Yo mismo me voy a entregar a ti. Pero antes, por favor, dame de comer. Y te prometo que yo mismo me voy a entregar a ti para que me mates. El cazador lo pensó y cedió a la petición del oso y le dio de comer. Entonces el cazador le dice: mira, oso, ya cumplí, ahora entrégate a mí para poder matarte. Entonces el oso le vuelve a decir: me entregaré a ti, ahora sí, te lo prometo, pero si me das de comer un poco más. Y el cazador lo piensa de nuevo, pero ya más receptivo a la petición del oso, le vuelve a dar un plato de comida y el oso volvió a comer. Entonces el cazador le dice: ahora sí, entrégate, te voy a matar. Y el oso le vuelve a decir: te prometo que ahora sí me voy a entregar a ti, solo dame un último plato de comida.
uno más, y te juro que me voy a entregar a ti para que me mates. El cazador vuelve a aceptar y le vuelve a dar de comer al oso. Pero esta vez, y mientras el cazador preparaba ese último plato de comida para alimentar el oso, ya fortalecido con la misma comida que el cazador le había dado, se abalanza sobre él y lo mata. Eso mismo pasa con nuestra carne, cuando nosotros mismos satisfacemos sus deseos. Cuando hacemos concesiones y empezamos a negociar con nuestro viejo hombre. Estamos nosotros mismos alimentando a un monstruo que solo está esperando el momento oportuno para hacernos daño y matarnos. No podemos hacer concesiones con el pecado. No podemos negociar con el viejo hombre, porque el viejo hombre es destructor de almas y un acompañante seguro al infierno. Por eso Pablo le dice a los Gálatas 5, versículos 16 y 17: vivan pues según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu, y el del Espíritu a la carne se opone. Y estos se oponen entre sí, dice Pablo, para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. La Biblia en ningún momento, hermanos, nos llama a negociar con el pecado, sino nos llama a matarlo. Romanos 8:13 en su versión Reina Valera contemporánea dice: porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. El puritano John Owen escribe: no hay santidad sin guerra, no hay victoria sin sangre, no hay corona sin cruz. Si verdaderamente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, si verdaderamente hemos sido purificados con la sangre de Jesucristo, si verdaderamente somos hijos de nuestro Padre Celestial, entonces viviremos conforme a su voluntad, como las Escrituras lo demandan, para la gloria de Dios y bendición nuestra. Y eso implica luchar, pelear, batallar contra nosotros mismos, contra el viejo hombre que se niega a morir. Que podamos decir: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Me niego a mí mismo, me niego a pensar, a hablar y actuar como el viejo hombre quiere que piense, hable y actúe. Señor, me niego a todo eso. Tomo mi cruz y te sigo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Ya basta, hermanos, de vivir una vida nauseabunda delante de los ojos de Dios, en donde hoy somos unos y mañana somos otros, donde aquí somos así y allá somos asá. No podemos pretender tener el fuego de Dios en nuestras vidas y seguir jugando con todo aquello que lo apaga. Honremos a Dios, no complazcamos a Satanás. Thomas Watson escribe: el pecado gratifica a Satanás, porque cuando el pecado arde en el alma, Satanás se calienta en ese fuego. Por eso debemos de aprender y empezar a hacer morir las obras de nuestra carne. El viejo hombre es un hombre duro de matar, que no cede fácilmente, pero que es necesario hacerlo morir día con día para que Cristo sea honrado y valorado. Charles Spurgeon escribe: si Cristo murió por mí, no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Abandonar el pecado debe ser entonces para nosotros los cristianos nuestro deber y querer. Hay pecados que ya conocemos que son pecados. Debemos de arrepentirnos de ellos, apartarnos de ellos.
Y hay otras acciones que tal vez no las vemos como pecaminosas, pero que sí lo son. Y nos están llevando sin saberlo a la destrucción. Que nuestra oración entonces sea como la del salmista, allá en el Salmo 19:12. Líbrame de los pecados que me son ocultos, dice. Es decir, Señor, ayúdame a ser consciente de las fallas personales que no puedo ver, pero que ofenden tu santidad y dañan a los demás y a mí mismo. El punto es que empecemos a matar el pecado en nuestras vidas. Porque el que no mortifica un solo pecado conocido, nunca va a ser libre de ninguno. Es hora de abandonar y de destruir los ídolos del corazón, entendiendo como ídolo de corazón a todo aquello que interfiere en mi relación directa con Dios. Porque ahí solo cabe un mediador, Jesucristo. Es momento de decirle a Jesucristo: Señor, que seas tú por sobre todo en mi vida. Me rindo a ti. Estoy harto de hacer mi voluntad, porque todo siempre termina mal cuando actúo así. Me quiero someter a tu voluntad y renuncio a mis ídolos. Ese ídolo puede ser una persona, una cosa, un trabajo, un entretenimiento. Cualquier cosa que daña e interfiere en mi relación con Dios es un ídolo del corazón. Ídolos que el viejo hombre ha puesto en nuestra vida. Ídolos que el viejo hombre ha sentado en el trono de nuestro corazón. Trono que solo le pertenece a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Y solo Jesús puede destruir esos ídolos. Solo Jesús puede hacer esa obra en la vida de las personas. Porque un hombre puede destruir un ídolo de madera, pero solo Jesucristo puede destruir un ídolo del corazón. Ya basta de contemplar nuestros pecados, ya basta de alimentar a ese viejo hombre, a nuestra naturaleza pecaminosa, que como el oso solo piensa en destruirnos mientras nos promete todo lo contrario. Debemos de odiar y de abominar el pecado, así como Cristo lo hace, porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Porque hay una realidad, hermanos, donde el pecado no es odiado, Cristo no es amado. Mientras el pecado sea barato en nuestro corazón, Cristo será poco valorado en nuestra vida. Y el que no se preocupa por matar el pecado es porque jamás ha visto la hermosura de Cristo. Por eso el pecado, como escribe John Piper, es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Eso es el pecado. Como cristianos estamos llamados no a vivir más en el pecado, sino a odiar el pecado. No decir, ya no hago eso porque de plano no puedo, porque soy cristiano. No, ya no hago eso porque odio hacer eso. Lo abomino porque Cristo lo hace y yo también. Que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Eso es hacer morir las obras de la carne. Eso es despojarnos del viejo hombre, que está corrompido y viciado conforme a los deseos engañosos. Y como dice el versículo 23 ahí de Efesios 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque todo empieza ahí. Todo surge ahí, en la mente. La salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad humana. Y para creer también. Cuando una persona se convierte a Cristo, Dios le da una capacidad espiritual y moral que una mente separada de Cristo nunca podría adquirir. Y por eso el llamado del apóstol Pablo es a que renovemos nuestra mente.
porque nuestras palabras y nuestras acciones se determinan por lo que pensamos, por lo que creemos. Romanos 12:2 dice Pablo también: no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se acomoden a las creencias de este mundo, no piensen como las personas de este mundo piensan. Antes bien, renueven su entendimiento con la palabra de Dios. Cambien su manera de pensar, pues, con la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo, hermanos, quien cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación de la palabra de Dios. La mente renovada está saturada de la palabra de Dios y por ende está controlada por el Espíritu Santo. Una mente así, renovada, saturada por la palabra de Dios, no tiene espacio ni tiempo para el pecado, para la basura del mundo y la contaminación de Satanás. Es más, ya ni siquiera le interesa. No que ya no luche, porque la lucha sigue, sino que ahora el pecado tiene menos probabilidades de ganar. Una mente renovada piensa en todas las maneras posibles para que Dios sea honrado y las personas de su alrededor sean bendecidas. Todo lo contrario al pecado. El pecado solo piensa en mí y en mí. No en Dios, mucho menos en los demás, ¿verdad? Si no estoy pensando en Dios, mucho menos en el resto. Sí. Hermanos, el infierno está ardiendo. El infierno arde mientras la iglesia duerme. Por eso es que es momento que nos levantemos con nuestra cruz en la espalda, con una mente renovada, llenos del Espíritu Santo, con determinación y sin tibieza, y seamos la columna y baluarte de la verdad que Dios quiere que seamos. Una luz en medio de las tinieblas de este mundo perturbado por el pecado. Cristianos decididos a apartarse de la oscuridad del mundo. No ser parte del mundo, sino apartarse del mundo para reflejar la luz de Cristo a toda criatura. Y empezar a ser lo que debemos ser en Cristo. No ser nosotros puentes que conduzcan a la gente al infierno, sino guías para mostrarles el camino al cielo. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso cuide lo que entre a su mente y a su corazón. No ignore esos pequeños permisos que le concede el viejo hombre, porque son puertas abiertas para que la destrucción y la muerte se aproximen a su vida. Camine en el camino angosto, que es un camino estrecho y es muchas veces solitario. Porque cuando una persona verdaderamente decide caminar en la fe, muchos amigos se van. Y ahí es donde nos damos cuenta entonces que muchos de esos amigos no eran amigos nuestros, sino amigos de nuestro pecado. Pero como John Bunyan nos enseña en su libro El progreso del peregrino, en este peregrinaje llamado vida, más vale ir solo que mal acompañado. Y podemos dar pasos pequeños, sí, pero con Dios son pasos seguros. Muchos se van a ir, ténganlo por seguro. Si usted decide emprender este camino, muchos se van a ir. E incluso de muchos nos vamos a tener que apartar también. Porque parte de la mortificación del pecado es abandonar prácticas y cortar vínculos con personas que nos inducen de una manera u otra al pecado. Usted mejor que nadie sabe qué es eso. ¿Quién es él o quién es ella? ¿Quiénes son ellos? Esos vínculos que debe cortar. Aprenda a identificar a sus enemigos, a sus ídolos. Redes sociales, trabajo, relaciones, personas. Refuerce esas áreas con oración, palabra de Dios y comunión con otros creyentes, es decir, con la iglesia. Por eso dice la palabra, no se dejen de congregar. No se dejen de congregar. Como algunos ya se acostumbraron a hacerlo, dice la Escritura.
Hermanos, el capítulo 7 de Romanos, donde empezamos leyendo, no termina en derrota. ¿Sí? Nuestra miseria se acaba gracias a Jesucristo, quien vino y dio su vida por nosotros en la cruz, y que gracias a Él ninguna condenación hay para los que están en Él, en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, nos da vida y libertad para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que es un proceso diario. ¿Sí? No podemos matar al viejo hombre con nuestras fuerzas, pero sí podemos crucificarlo día con día por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Arrepientas de sus pecados, abandone su vida pecaminosa antes que vengan los días malos en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Antes que vean esos días donde usted diga: no soy feliz con la vida que ahora tengo. Y todo gracias al pecado que en su momento no mortifiqué, no maté, y por eso ahora sufro las consecuencias de ello. Esas son las malas noticias. Pero hay buenas noticias. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y el que comenzó la buena obra en usted la terminará, la perfeccionará. Por eso debemos entonces de rendirnos a Él en alma y cuerpo. En la vida espiritual, hermanos, no hay neutralidad. ¿Es blanco o es negro? No hay grises. O es con Dios o es en contra de Dios. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. O usted es amigo de Cristo o es enemigo de Él. No hay medias tintas. O está con Él o no está con Él. O peleamos por la causa y el reino de Dios, o peleamos por la causa y el reino de las tinieblas. Se es hijo de Dios o se es hijo del diablo, pero nadie está huérfano. Nadie, ningún ser humano en la faz de la tierra, desde Adán hasta la actualidad, ninguno ha sido huérfano. O ha sido hijo de Dios o ha sido hijo del diablo. La pregunta es: ¿usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? Oh, hermanos, todos hemos sido tibios e hipócritas en algún punto de nuestra vida. Todos somos culpables de eso. Pero el Señor nos ofrece gracia y amor para poder cambiar y enderezar nuestras vidas ahora. Mientras su corazón lata, hay oportunidad. Pero cuando este corazón deje de latir, se acabó para siempre la oportunidad. No hay donde ir a purgar las penas y las culpas en el más allá. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de esto va a tener que enfrentar el juicio de Dios. Por eso el llamado es hoy a que usted pueda vivir una vida en integridad, sin tibiezas y con determinación, porque así es como debemos de vivir nuestra vida cristiana. Jesús quiere su corazón. Eso es lo que Él más anhela. Jesús quiere su corazón, sea genuino, viva en integridad, sin nada que temer, sin nada que ocultar, sin nada que demostrar. Busque al único Dios verdadero. Clame a Él y Él promete responder. Y dígale: Señor, revélate a mi vida. Enséñame, muéstrame, ilumíname el camino que debo de seguir. Quiero conocerte. Envuélveme en tu amor. Te necesito en mi vida. Cámbiame, transfórmame, sálvame. El Señor ha venido por los pecadores. Y toda la raza humana es pecadora. Pero el Señor quiere que abandonemos el pecado. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? El Señor está dispuesto a salvar a todo aquel que detesta cuando peca. Pero ¿cómo puede ayudar el Señor a alguien que no mira nada malo en su proceder y vivir? A alguien que no quiere confesar sus errores delante de Él. Así como un médico no puede curar a alguien a menos que diga: estoy enfermo. Del mismo modo, el Señor no salvará a nadie a menos que reconozca que está enfermo y necesitado de Él. Así que lo primero es que usted confiese que es un pecador.
Que como leímos, que el mal mora en usted, que su proceder ha sido incorrecto, que reconozca su condición de pobreza espiritual delante de Dios, que nada en usted mismo le puede salvar del pecado y de la muerte, nada. No hay bondad en nosotros que nos pueda llevar al cielo. Solo Cristo es el camino, solo Cristo es el puente, solo Cristo es el Salvador que nos puede llevar al cielo. Y nada ni nadie más, ni siquiera nuestras obras que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Y desde lo más profundo de su ser, entonces usted puede decir, desde el centro de su corazón: Señor, odio esta situación, no deseo estar en esta situación en la que me encuentro ahora. Odio la persona en la que me he convertido, no soporto más. No soy yo, Señor, llévame de vuelta a ti, a la casa del Padre. Y el Señor atenderá esa petición de manera inmediata, por su grande amor y misericordia, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos, no de algunas maldades, sino de toda maldad. Pero Él quiere sinceridad y entrega de nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Como dice aquella canción, sinceridad, palabra pequeña pero que tiene gran peso allá en la eternidad. Él quiere sinceridad y entrega. Es lo que pide el Señor, nuestro corazón, pero sincero y entregado. No a medias, no por compromiso o necesidad o por interés. No. El Señor quiere un corazón rendido, entregado a Él, sincero. Un corazón que declare: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser recibido como tu hijo, sino como siervo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, en su gran amor y misericordia, le va a recibir, no como un extraño, no como un siervo, sino como hijo. Porque si es el Padre nuestro, lleno de amor. Y le va a decir a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todos somos el hijo pródigo. Pero cuando nos rendimos a Dios, cuando hay un corazón sincero y arrepentido, el Padre promete aceptarnos de vuelta en su casa. Por eso volvamos a nuestro primer amor. Peleemos esta buena batalla de la fe, porque no va a haber corona si no hay cruz antes. El que quiera vivir con Cristo allá en el cielo va a tener que morir con Él acá en la tierra. No tenga miedo de hacer la voluntad de Dios, hermano, hermana. No tenga miedo, porque es el lugar más alto, más feliz, más sagrado y más seguro donde el ser humano puede estar. El viejo hombre es duro de matar, sí, pero ya fue crucificado juntamente con Cristo. El pecado aún nos agobia, sí, pero no tiene la última palabra, porque ya fue derrotado por Cristo también. Y por ello en Cristo y solo en Cristo tenemos salvación, poder, gracia y propósito para vivir la vida del nuevo hombre, la vida victoriosa de Cristo en nosotros para su gloria. Amén.